Hola estudiantes, bienvenidos a la clase número 2. En la clase número 2 hablaremos sobre el circuito de potencia de los convertidores DC-DC, el circuito POI, la alimentación en Internet y mucho más. Aprenderá toda la parte de la fuente de alimentación de los convertidores CC-CC, que alimentan la parte lógica, alimentan los DBF, alimentan los front-end y alimentan el GPS. Entonces, tendremos una clase compleja hablando de los circuitos de potencia, las divisiones por sectores entre los front-ends, de los cuales tenemos 509 en la placa ST-Link V2 y nuestros 16 DBF Digital Beamform. Entonces, seguimos con la clase número 2 y prestamos atención, tomamos notas, porque la nutrición es fundamental para la lógica del mantenimiento. El primer punto en la reparación es entender el circuito y comprobar el punto básico, que son los voltajes y corrientes presentes en las mallas, y las mallas las proporcionan los convertidores DC y la entrada principal. Detalle importante, disponemos de entrada de 48V y 12V, y aquí tendremos varios voltajes convertidos por nuestros convertidores DC-DC. Buena clase 2, todavía estamos ahí. Abrazo. Hola estudiantes, clase líder EAD, teléfono líder satélite, capacitación y reparación de tarjetas ST-Link V2. Estamos aquí con nuestra segunda clase y ahora vamos a pasar a nuestro juego identificando los componentes, identificando las mallas, las fuentes de alimentación, los convertidores DC-DC, este fantástico y complejo PCB. Ahora estamos aquí con el diseño de PCB y lo compartiré contigo. Todo este material mostrado en nuestra capacitación será compartido en alta definición en la última clase, así que estad atentos que los materiales se compartirán en la última clase para que tengas acceso a material de calidad. Aquí tenemos la foto del PCB, revisión A, ST-Link V2, revisión A. Desde el lado inferior central, aquí tenemos la versión del PCB. Entonces, puedes ver aquí la revisión de PCB. PCB 3624B30CEL5, revisión A. Esta es la revisión A. Tenemos dos PCB, Rev A y Rev B. Prácticamente las mismas medidas tendremos y las mismas identificaciones y divisiones actuales. Entonces, el primer punto aquí en este dibujo es que identificaremos cada componente por número. Entonces, tengo nuestros 6 allí, ¿vale? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces la identificación numérica, la letra del circuito integrado EU y la numeración de cada uno. Circuito integrado. Esta numeración será fundamental, ya que a través de ella identificaremos las distribuciones de corriente, las distribuciones del bucle de alimentación, las diferentes tensiones, 1V1, 1V8, 3VB3, etc. 12V, 48V, presente en la PCB ST-Link V2, revisión A. Entonces, te sugiero imprimir esta hoja en A3 y colocarla en tu laboratorio para que podamos tener toda la parte del diagrama de bloques que estamos realizando. Entonces, nada está listo, todo fue construido por Telecélula y Satellite Leader. Las nomenclaturas seguirán este patrón. Entonces, hay que tener cuidado porque esta nomenclatura de aquí, que identifica los componentes, es la que será estándar en nuestras clases. Entonces, sabiendo esto, esta hoja es la identificación de los circuitos integrados, de los principales circuitos integrados en la PCB. También haremos la segunda parte con las divisiones polares. Aquí están los circuitos integrados, memoria, CPU, el DBF digital, BIN, Former, circuito GPS, Parmena GPS. Así, todos los componentes principales están identificados con la numeración adecuada. Y ahora pasaremos al diagrama de bloques. Este es el diagrama de bloques del circuito básico de suministro de energía, la distribución de energía básica de la antena Starlink ST-Link V2. Entonces, primer punto, tenemos que entender que punto de partida, el consumo actual.
La malla es de 48 voltios, por lo que tenemos una fuente de alimentación de 48 voltios que proviene de nuestro módem, 48 y 12, y el pin de fecha. Entonces, aquí en el lado izquierdo está el cable de conexión de alimentación Ethernet para nuestro módem y fuente. Entonces, aquí viene ese cable original que me proporciona el producto, donde tengo 4 fuentes de alimentación de 48 voltios, pin de fecha y 12 voltios. Aquí tengo el consumo en pleno funcionamiento, en modo interior, 48 voltios, 2,5 amperios, 12 voltios, puede llegar a 1,25 amperios. Ya incluyo el router también, ¿vale? Entonces, esto es monitorear la corriente en el circuito. Entonces, aquí vemos que el consumo básico máximo ronda los 4 amperios, ¿vale? Consumo el máximo de nuestro ST-Link V2 en modo interior, probado en modo interior. Entonces, aquí tengo la entrada que viene de nuestro módem, de nuestro enrutador, y aquí tengo la conexión POI, Power on Internet, que es un circuito de alimentación que muchos utilizan para alimentar otros productos, sobre todo en el ámbito médico. Existe un conector de alimentación que proporciona energía, hasta 100 vatios, según el caso. Y aquí tengo la fuente de alimentación de 48 voltios que viene de nuestro circuito y 12 voltios y datos. Comenzaremos analizando el diagrama de bloques utilizando el suministro de 48 voltios. Entonces aquí tenemos el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12, número 13, 14, 15, 16, 17. Son las principales mallas mapeadas que alimentarán el ST-Link V2. Por supuesto, estoy hablando de las mallas principales, no todas las mallas están aquí. Entonces, tu técnico reparador que tiene falla, no tiene energía, reinicia, se apaga solo, bajo consumo y no enciende. El primer punto es que comprueba las caídas de tensión en el diodo inverso de estos 17 puntos anteriores. O mediciones con Smart Curve. También asignamos con Smart Curve, que es una herramienta gráfica de formas, todos estos 17 puntos provenientes de las mallas básicas. El tema de nuestra capacitación de hoy son los bucles, convertidores, CC, CC, los bucles de alimentación principales. Así que aquí tengo un diagrama de bloques que pueden ver aquí las mallas principales y les explicaré en detalle estas mallas. No se preocupen, estoy empezando y diciendo que todas las mallas principales están mapeadas. Las mallas principales están mapeadas y algunas submallas. Pero obviamente todas las mallas debajo de eso, malla principal, subprincipal, no todas las mallas están ahí, pero están las mallas principales y los convertidores CC, CC principales en la PCB. Entonces, todo comienza en la entrada del conector de alimentación más internet. Así que cuando conectes el cable allí, comencemos nuestro razonamiento de fuente de alimentación. Aquí cuando conectes el conector de alimentación más internet, que viene del módem que tiene el conector mini USB tipo B en ese conector. Y ese convertidor para el conector de plástico, luego hay un conector mini USB tipo B que se conecta uno al otro y se convierte en un conector de alimentación de internet que se conecta a la PCB. Este conector para internet, evidentemente, es imprescindible a la medida. Por supuesto también cuenta con la tensión de alimentación para el motor, parte de fecha para validación. Entonces puse aquí las mallas del CDC Converter, las principales mallas de alimentación. Pero eso no significa que no medirás a los demás. Entonces aquí todo comienza desde el punto número 1. El punto número 1 es la entrada principal de 48 OV, que contiene 4 pines. Entonces, los 4 pines también los mostraré en el PCB, así que solo para darle una idea, se los mostraré aquí en el PCB, también se los proporcionaremos y será mi próximo tema cuando termine el diagrama de bloques. También tenemos todo, mapeado en caídas de voltaje de otro reverso, con material de extrema calidad, así que vamos al conector de entrada para que puedas seguirme donde estoy. El primer punto en la reparación avanzada es comprender que es necesario comprender el diagrama de bloques. Todo comienza con el diagrama de bloques. El análisis de reparación comienza con el diagrama de bloques para comprender el tipo y cómo se realiza la distribución actual. Aquí está el conector de alimentación de internet. Estos 4 pines, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, en la parte inferior son la entrada de 48 voltios. Entonces tengo la entrada de 48 voltios aquí. Y este material aquí, del que hablaré en un momento, tenemos todas las formas de onda del osciloscopio, el voltaje también cae, por lo que pueden certificar la secuencia de la que estoy hablando. Así que aquí tengo material que cubrirá mucho la secuencia de este diagrama de bloques para que puedas realizar reparaciones, especialmente cuando hay un corte de energía. Entonces, todo está muy bien trazado. Ahora les mostraré un detalle
que tiene todas las formas de onda, todas las caídas de voltaje en modo diodo. Después de explicar el diagrama de bloques, volveremos aquí para que podamos comprender y convertir el diagrama de bloques a PCB. Entonces, vámonos. Todo comienza en el conector de alimentación, en el PDI, en el conector de alimentación más Ethernet, que es el que les acabo de mostrar, en el mapeo del diodo inverso, el osciloscopio y el voltaje. Este mapeo aquí es diodo inverso, osciloscopio y caída de voltaje. Voltaje, lo siento, voltaje, diodo inverso y osciloscopio aquí. Todo está mapeado, incluido el arranque y el arranque después de 1 minuto o 30 segundos. Aquí tenemos todo mapeado en diodo inverso, voltaje, osciloscopio y voltaje posterior al arranque. Una obra fantástica a la que tendrás acceso. Entonces el primer punto es este. Volvamos al diagrama de bloques. Aquí está el conector Power Plus Ethernet. Volviendo al diagrama de bloques, aquí estamos, conector de alimentación más Ethernet. Aquí tengo principalmente una fuente de alimentación de 48 voltios, que es de donde vendrá la energía MEM. Entonces, esta entrada aquí de estos 4 pines que les mostré derivará una malla. Y obviamente tendré varios condensadores de acoplamiento. Aquí un diodo de protección contra cortocircuitos. Esta es la electrónica básica que ya tienes. Ayudará a reparar fallas de cortocircuito en ese punto. Lo ideal es que tengamos aquí un amperímetro en serie, modificar un cable, poner un amperímetro en serie. Puedes poner un amperímetro en serie que verás en los siguientes vídeos. Habrá un video con análisis de consumo actual que hice esto. Te mostraré paso a paso cómo construir un perímetro y conectar y acceder al consumo. A través del consumo repararemos muchos defectos. Entonces, el primer punto que vamos a mapear aquí es que tiene que estar en condiciones ideales. Es el punto número 1. Dado que existen 8 puntos fundamentales para que un circuito funcione, ¿cuál es su primer punto? Tensión y corriente. En esta clase comprobaremos los puntos fundamentales de tensión y corriente. Por supuesto, el punto número 1 es el punto de entrada, es el VIN. Entonces, tengo el VIN de 48V en estos 4 terminales. Y este voltaje actual se aplicará a un circuito MOSFET, un PWM de 2 transistores, a un circuito de conmutación que generará un PWM, un modulador de rueda de pulsos, con el ancho de tiempo T1 y T desactivados. Cambiaré y generaré un voltaje y lo bajaré a 12 voltios a través de un IC, que es nuestro IC U7, y liberará un voltaje de 12 voltios que pasará por este inductor. Este voltaje de 12 voltios en la salida aquí será nuestro voltaje PPVDD-MAN, potencia positiva VDD-MAN. ¿Qué es el voltaje VDD-MAN? Es el voltaje principal que alimentará todos nuestros convertidores DC-DC. Entonces tengo, mira, básicamente un convertidor DC-DC aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero tengo de 8 a 10 convertidores CC-CC en esta PCB. Hay 2 ahí que están en otro diagrama de bloques. Entonces tengo aquí, solo en esta imagen, un convertidor DC-DC aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justo en esta imagen, uno más aquí, 9. El GPS está aquí, 9 DC-DC se convierten en esta imagen. Allí falta el 6, que es el detector actual. Entonces tengo 10 convertidores DC-DC en la PCB. Prácticamente todos ellos están alimentados por la malla VDD-MAN. ¿Qué es la malla VDD-MAN? Se trata de la malla de 12 voltios, que proviene del CI U7. Entonces, si volvemos a nuestro dibujo de PCB, aquí tengo VIN de 48 veto, diodo de protección, condensadores de filtro de 48 veto, el filtro POI, que tiene inductores aquí dentro, y aquí tengo el CI-U7. Mire nuestro CI-U7 al lado. Entonces, nuestro convertidor de entrada CCCC principal, que conmutará con estos 2 MOSFET aquí, una conmutación de 12 vita, y tendré 12 vite en la salida aquí. Entonces, recibiré 48V. Y voy a cambiarlo a 12 voltios. Voy a tener un pulso aquí, clave cambiada, ancho de pulso, T1 y T apagados. Hagamos un interruptor para bajar el voltaje. Aquí tienes un convertidor reductor que reducirá el voltaje a 12 voltios. El voltaje reductor de alta corriente de 12 voltios será filtrado por varios condensadores aquí. Imagínate, prácticamente tengo aquí más de 20 condensadores. Estos 20 condensadores, más de 20, casi 30 de hecho, ¿no? Filtrarán el voltaje de 12 voltios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, casi 40 condensadores. Definitivamente más de 40 capacitores en la malla MEG. ¿Alguna similitud con el smartphone? Bastante parecido, ¿verdad? Entonces, estos condensadores de filtro estabilizarán la corriente, que es de 4 amperios. La corriente máxima aquí en el encendido, para alimentar todos nuestros otros 9 convertidores CC-CC. Entonces, nuestro 7 es nuestro principal convertidor DC-DC. Realizará una conmutación
por lo que con el osciloscopio podremos verificar esto, la conmutación, los voltajes, las caídas de voltaje. Y recuerde, tenemos todo planeado aquí en este momento. Les dije que tenemos todo planeado en este momento. Esperemos que aparezca aquí. Vayamos ahora a U7 en la página de mapas. Entonces tenemos las caídas de voltaje, el diodo inverso en los pines, las formas de onda en el osciloscopio, voltajes presentes. El archivo es demasiado grande. Estos archivos son de muy alta calidad. Para que te hagas una idea, este archivo aquí tiene 390 MB rápida. Solo este archivo, realizado con alta resolución. Entonces tienes todos los detalles, e incluso para hacer zoom, demora. Tengo una buena tarjeta de video, pero hago zoom aquí, demora, porque también estoy grabando en esta computadora. Entonces aquí, mira ahí, nuestro U7. Nuestro U7. Aquí está nuestro U7. Ampliémoslo aquí para que podamos hablar un poco sobre ello. Y aquí tengo un trabajo espectacular con las formas de onda del U7. El voltaje cae en todos los pines. El voltaje cae en los MOSFETs. Esperemos aquí que va un poco lento. Ten paciencia. Solo para realizar este trabajo tomó más de 2 meses. Rodrigo trabajó muy duro en ello. Entonces creo que ya no está. Es pesado, casi 400 megas. Entonces tendrás el placer de analizar todo este material en su totalidad y tener acceso a los detalles, ¿verdad? Así que ahí, tengo las formas de onda en los pines, caídas de tensión y las tensiones, 47 voltios, 47 voltios. Y la salida del inductor allí. Y en el cambio aquí, mira, 12,2 voltios. En la salida de los MOSFET aquí, mire, hay 2 canales N, uno térmico positivo. Ellos claven resistencias 2E. Y lo tengo en la salida aquí. Al cambio, al interruptor, T encendido y T apagado. T encendido, T apagado. Y aquí en la salida, frecuencia 25,4 kHz. No tengo gafas, pero perdóname si no veo bien. Ups, aquí están mis gafas. Espera un minuto, espera un minuto, espera un minuto. ¿Cómo es, verdad? La edad es un asunto complicado. 254 kHz. Entonces, en la salida aquí, tengo 12 voltios aquí, ya tengo 12 voltios en el inductor y la salida generará el bucle MEN. Allí, los condensadores de filtro en la malla MEN. La malla MEN, tendremos más de 40 condensadores en la malla MEN que alimentarán todos nuestros convertidores DC-DC. Es pesado. Ahí, así que aquí tengo la tensión ya bien rectificada, los condensadores en su salida. Disminuye el tamaño para que sea más fácil. Entonces, les acabo de mostrar esta sección de bloques que está aquí. Esta sección es la modulación inicial. Es nuestro primer convertidor DC-DC. LM5.46, es el MR17N, es un convertidor reductor, lo que reducirá el voltaje a 12 voltios, la malla MEM. Entonces aquí tengo la salida de ese inductor, sale de nuestros transistores que están aquí dentro, Q1 y Q2. Una señal ya cambió, aquí pasa a través de un inductor y es rectificado por varios condensadores, más de 50. No se rectifica, se filtra. Rectificado es un diodo, filtrado por más de 50 condensadores, aquí en la malla MEN. Y esta malla MEN proporcionará energía a los otros 9 convertidores DC-DC, proporcione los diferentes voltajes de suministro presentes en la PCB. Así que el primer punto que quería que entendieras es, la parte que aún no se ha cargado es la entrada principal y la conversión de 48B. Entonces, si tomaste tu multímetro, midiste los 4 pines en los puntos 1, que son las entradas del conector allí, alimentación más internet, hay 48B. El diodo no tiene cortocircuito protector, el filtro PAL no está abierto, está llegando a los MOSFET, 48 voltios. En el inductor, en su pin de entrada, no hay 12 voltios y obviamente no lo habrá. Primero, hay un corto aquí, hace calor. ¿Cuál es el consumo de la placa? Entonces, si hay un consumo alto y no hay 10 voltios, tengo falla en la entrada. Circuito de protección de entrada, condensador del cable de entrada, MOSFET en cortocircuito. El manipulador. ¿Cuál es la conversión DC-DC en corto? Así que ya tenemos todo esto planificado para que lo uses aquí. A ver si vuelve por aquí. Alejar. Creo que estoy aumentando. Es demasiado ruidoso. 800%. Pongamos el 100% aquí. Oh, sí.
Entonces nos acercamos al 800%, con archivo de 400 MB, grabando el video. Tardará un poco en abrirse, y nuestro tiempo aquí vale oro, y estamos dispuestos a aprender. Entonces, tenemos todo planeado. Este material te será entregado a ti, el técnico reparador, para que tengas una increíble base de estudio sobre los convertidores CDC. Y este material es tan completo que también tiene CPU. Le quitamos la CPU, le quitamos la memoria, mapeamos la Smart Curve también. Todo está trazado en Smart Curve también. Pero habrá una clase específica para explicar esta imagen. Esta imagen tendrá una clase específica porque lo tiene todo lo que necesita para reparar con éxito PCB electrónicos defectuosos. Así que volvamos, identificamos cómo se fabrica la malla BEM. Entonces comienza en la malla de entrada del conector Power Internet 48B, datos 12BB. La fuente de alimentación de 48B pasa por un circuito de filtro, circuito de protección, condensador y diodo. Se conectará al primer convertidor de esta CC, que es nuestro U7. Nuestro U7 funciona con 2 MOSFET, tiene un interruptor y bajará un paso, bajando el voltaje de 48 a 12. Entonces en este inductor tengo 12, aquí ya tengo 12. Y en la salida del inductor hay más de 50 condensadores de filtro para garantizar la estabilidad y reducir el tipo de este suministro, que es una corriente efectivamente alta de 4 amperios en modo interior. Esta corriente alimentará nuestros convertidores de CC, por lo que aquí tengo los convertidores de CC, el punto número 1. Garantiza la entrada de 48 voltios, medición, caída de tensión, de otro revés, con el tablero apagado o con el tablero encendido, voltaje, pero no lo olvides. Coloque el amperímetro en serie. Aprenderás esto en una de nuestras clases de formación, clase mapeo del consumo actual. Entonces aprenderás cómo hacer esto, para tener también un análisis del consumo en conjunto. No se limite a medir la tensión, porque no se trata solo de medir tensión, mide voltaje y corriente, son las dos cosas juntas. Entonces, nuestra malla comienza aquí, nuestra malla principal, pero no es la malla principal. Nuestra malla principal pasa a través de un circuito de filtro en la PCB y ahora será generada por un circuito reductor a través de U7 con la malla principal. Aquí tengo la malla principal, 12 voltios que proporcionarán potencia y potencia al convertidor de voltaje. Paso hacia abajo, 8, 9, 4, 5, 1, 2 y 3. Entonces, justo aquí en esta parte, tengo los convertidores principales de este PCB CDC. Y estos conversores principales, vayamos directo a los principales. Los nuestros son 8 y los nuestros son 9. Todos son fundamentales. ¿Pero por qué son principales? Porque proporcionarán algunos de los voltajes de la CPU. Algunos de los voltajes de la CPU los proporcionan IC8 e IC9, que son PWM, circuitos convertidores reductores, convertidores a granel. Entonces, todos estos dos son convertidores masivos. Aquí también hay un convertidor masivo reductor. Entonces, nuestro U8 tomará un voltaje de 12V. Dentro habrá un circuito integrado, un filtro, un inductor reductor clásico. Generará un voltaje de 1V0. Evidentemente, esta malla es el punto de medición número 4. Si falta este voltaje, esta CPU fallará. Entonces, estos puntos azules que ves en estos diagramas de bloques corresponden a los puntos básicos fundamentales para guiarte en tu reparación. Una vez más, ya hemos mapeado esta secuencia en Smart Curve y en el circuito de medición de diodos que se muestra aquí. Entonces notarán que lo que ya he trazado, ya les he mostrado, está todo aquí. Este archivo es enorme. No perdamos más tiempo con eso aquí. Estoy de regreso. Entonces, los primeros convertidores después de la malla MEM. Entonces está el primer convertidor, el segundo y el tercero. En términos de importancia, son U8 y U9. El U8 tendrá un voltaje de 12 VB en la entrada. Aquí estará la conmutación, la clase BUC, IC, con pulso, el inductor, el capacitor, tal vez un diodo de retroalimentación, generará un voltaje de salida de 1 V, cajero automático M956. Entonces este convertidor ADC proporciona un voltaje de 1V0 para la CPU. Aquí solo se representa una entrada, pero hay más, un diagrama de bloques. Hay más pines de entrada 1V0, ¿de acuerdo? Entonces el diagrama de bloques está resumido, ¿vale? El próximo convertidor para este DC es nuestro U9, y este U9 toma la fuente de alimentación de 12 EV y también generará dos subtensiones para la CPU, 1V8 y A3V3. Entonces, obviamente, tengo el pin número 5 y el número 6 de la conferencia de falla de energía. Ups, aquí estamos aprendiendo una secuencia de medición para hacer lo básico. Reparación básica, hogar. Paso número 1 en la reparación. ¿Qué es?
verificar los voltajes básicos que alimentan el circuito, especialmente los más importantes. ¿Y quién es el más importante en el PCB? La CPU. Por supuesto, ya está todo preparado, planificado, solo tú haces tu trabajo, medir, medir, medir. Si no te gusta medir, mejor vete a casa y duerme. Ahora también tengo otro convertidor, es el U4. Este U4 es un convertidor de voltaje de 12 voltios a 1V1. Entonces, él también es un reductor, es un error reductor. Convertirá el voltaje de 12 a 1V1. Y tengo el número y también envía el voltaje 3V2 a la CPU. Entonces, hay dos voltajes de salida. Uno de 3V2, que es el número 7 de nuestra verificación, y justo encima del número 8 de nuestra verificación. El número 7 va a la CPU y el número 8 va a las barbacoas, que son los formadores de haces digitales. Tenemos 16 formadores de haz en la PCB, que es el circuito de frecuencia intermedia. Mañana tendremos nuestra clase de RF y entenderás todo sobre RF. Así, el CU4 alimentará parte de la CPU y otra parte de la parte de frecuencia intermedia, del bloque de RF. Vaya, entonces 4. Además de alimentar la parte lógica, también tiene una salida para el circuito de RF. Sí, entenderemos y sabremos cómo se hacen las cosas, para que puedas descubrir cuáles son los defectos. Luego, el convertidor DC-DC-IC 4 alimenta la parte lógica y la parte de radiofrecuencia. En concreto, las 6 frecuencias intermedias denominadas CI-RAS o formador de haz digital. Vamos a aprender esto, ¿vale? ¿Está bien? Entonces llamaremos aquí, a continuación, está el punto de medición número 8 para esta malla. Fundamental, nuestro CU5, que también es un convertidor reductor CDC, mira, entran 12 y sale 1V1, también alimenta nuestro formador de haz digital. Alimente el segundo lote. ¡Wow! Entonces, tengo varios. La fuente de alimentación para estos circuitos integrados está dividida en bloques. Entonces, estos digitales biformes, ¿cómo se alimentan? Entonces, para que podamos entender esto un poco, aquí está la división en bloques de alimentos. Aquí no se trata de división de radiofrecuencia. Entonces, nuestros convertidores DC-DC, de los que estamos hablando aquí, nuestros U4 y U5, alimentan el DBF, Digital Beamformer, que son estos circuitos integrados más grandes. Entonces, aquí tengo 16 circuitos integrados en cada bloque. 8 en cada bloque, mejor dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 en total. Cada bloque de 8.6 es alimentado por uno de este convertidor ADC. Entonces, el sector número 1 está impulsado por, mire el sector número 1 aquí, el primer sector está impulsado por 4. Entonces, este es nuestro 4. 4 está justo aquí, nuestro 4. Entonces, si vuelvo allí en la placa de identificación, nuestro 4, que está aquí, alimentará bien los primeros DBF digitales, que son estos de aquí. El 4 alimentará al 20, la placa alimentará al 20 con un B1 volt, el 19, el 22, el 23, el 24, 21. Entonces, toda la parte aquí en el lado derecho, toda la parte del lado derecho, todos los digitales beamformer, que son los circuitos de frecuencia intermedia, estos 8 que están aquí, están siendo alimentados por el IC-U4, que está aquí. En el lado izquierdo, los otros 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, están alimentados por otro IC. El otro reconvertidor DCD, que es nuestro segundo grupo de IC, está alimentado por U5. Así que aquí tengo 4 alimentando estos DBF y 5 alimentando estos DBF. Pero hay un detalle, no es una sola dieta, tengo más de una dieta en el DBF. Así que presten atención a esto, porque no es solo una malla la que alimenta el DBF, tengo varias. Entonces, por ejemplo, tengo esta fuente de alimentación que acabo de mencionar, 4 y 5, es la fuente de alimentación 1V1, pero también tengo la fuente de alimentación 1V8 en el DBF. ¿Y de dónde viene el 1V8? De nuestro DCTC Convert U2. U2 sale aquí, así que aquí también tengo otro U2 que ahora convierte 12V a 1V8. Y este 1V8 que sale aquí también alimentará nuestro DBF. Y el segundo grupo de DBF también recibe 1V8. También obtienes un B8 de, mira ahí un B8 aquí, también obtienes un B8 del U3. Entonces tengo varios feeds en nuestros DBF. Entonces existen varias dietas y estamos empezando a entender cómo comen. Por supuesto, no son solo nuestros DBF los que reciben estrés.
La parte de RF, el resto de RF, también recibe voltajes de nuestros DBF. Por ejemplo, tenemos 508 púlsares, que son nuestro módulo frontal, divididos en 3 grupos. El grupo número 1 tiene 124 circuitos integrados. El grupo número 2 tiene 192 circuitos integrados. El grupo número 3 tiene 192. Entonces, ¿cuáles son nuestros púlsares? La división de poder de los púlsares es diferente. Sigue otra división, 125 púlsares aquí, 192 aquí y 192 aquí. Y luego tengo este convertidor que está aquí abajo, se alimenta desde el sector 3. Este convertidor en la parte inferior izquierda se alimenta desde el sector 2 y este convertidor que es 1 se alimenta desde el sector 1. Así que aquí tengo el convertidor CC, CC o 1. Aquí tengo a U2 y aquí tengo a U3. Cada uno de estos 3 reconvertidores de CC alimentará los extremos frontales. Entonces, ¿qué son estos aquí? Mira ahí. Mira ahí. El 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. Para alimentar 3 sectores frontales. Estos 3 reconvertidores de CC alimentan 508 circuitos integrados. ¿Eres consciente de esto? Y cada IC frontal, debajo está su antena. Entonces, son nuestro transmisor y receptor, TX y RX. Los 3 se convierten, 1, 2 y 3. Mira ahí, 2, 3 y 1 alimentan 508 circuitos integrados. Es increíble de creer, ¿verdad? Es muy complejo, solo en la parte de RF. Y tenemos casi 550 componentes solo en el bloque de RF. Es algo increíble de entender, verificar y creer, pero es verdad. Por eso, nuestros convertidores CCCC también están interconectados. Entonces, obviamente, cada número como este aquí, 9, 10, 11, 12, de los que hablo ahora, son puntos fundamentales no solo para la energización eléctrica, porque si falla una malla como esta que alimenta la RF, puede dañar todo lo demás, porque es el efecto dominó. Entonces, lo que ya hemos aprendido en la electrónica de efecto cascada, también sucederá aquí. Entonces, si un SEI está en cortocircuito aquí, un GOA o un GA, que son los pequeños frontales, hay 508 SEI, puede matar una malla, puede cortar aquí, matar el 1, por ejemplo, lo que mata los 12 voltios. Y luego el inductor se calentará aquí, tendrás que prestar atención aquí, o puede que ni siquiera prestes atención aquí, podría calentar demasiado el inductor, podría causar otro cortocircuito, arruinando el B7. Así que ojo, porque si tienes un corte de energía, la RF también participa muy de cerca en esto, porque también recibe corriente. Y si tiene un cortocircuito aquí, la lógica puede bloquear la operación. Entonces estás buscando una falla aquí, a veces podría ser una falla en el circuito del elemento de RF. Por lo tanto, no se puede trabajar con energía simplemente midiendo la CPU. Entonces creamos un documento, un diagrama de bloques con las tensiones básicas fundamentales, cada bolita así. Conviene comprobarlo, aunque creas que no es radiofrecuencia. Luego tendré varias salidas, punto 8, punto 9, punto 10, punto 11, punto 12. Y luego también tengo voltajes en nuestro circuito GPS. También tengo voltajes, tengo una potencia de GPS menor, que es U11. Tengo voltajes en el U10, lo cual sé del GPS, que también falla mucho. Yo sí, déjame sacar mi cara de aquí y ponerla del otro lado para que sea más fácil. Tengo el U13, que es el generador de reloj, genera la frecuencia de 60 MB. Tengo el ICU12, la memoria MMC, las DDR, el giroscopio. Por eso pretendo que todo lo que se presenta aquí sea un elemento de las ICC. Entonces hay que comprobarlo todo. Solo incluí los principales. Hay más puntos de control. Aquí estás aprendiendo a comprender los puntos básicos de la nutrición. Entonces dividimos el suministro de energía para nuestros GA y GOA, que son nuestras interfaces. Hay 508 interfaces que se dividen en 3 grupos de poder. No me refiero a la lógica de RF. Veremos en la clase de RF en qué se diferencia el escáner de RF de la fuente de alimentación. Una cosa es el suministro continuo de energía, otra cosa es la propia radiofrecuencia, ¿vale? Los PA, los LNA que están dentro de cada SID tienen señales de RF que se dividen de diferentes maneras, no siguen la fuente de alimentación. Entonces hay una multiplicación de la matriz de fases allí que veremos en la clase de RF. Entonces vimos la división en bloques de fuente de alimentación para GO y GA. Estos son nuestros pequeños IC 508, 1, 2 y 3. También vimos la fuente de alimentación para los digitales beamformer, que son un IC de frecuencia intermedia. Hay 8 en cada grupo. Grupo número 1, aquí está el convertidor DC-DC. Grupo número 2, aquí está el convertidor DC-DC. Y también vimos el material que se incluirá en su clase específica. Está todo trazado. Entonces están todos esos arrestos de todos los convertidores DC-DC. Todo está listo. Y nuestro diagrama de bloques, que arrojará mucha luz sobre tu reparación. Esta es la clase básica de convertidor CC-CC. Continuamos.